Ese aquí sentado. Me acuerdo que aquí. Ahora sí. Profesoras, bienvenidos a esta sesión 84 del seminario Repensar las Matemáticas. Bienvenidos también todos los colegas que nos siguen por videoconferencia y a los que se conectan por el internet. Muchas gracias por acompañarnos. En esta mesa nos encontramos la maestra María Eugenia Ramírez Solís, colaboradora de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, y su servidora Adriana Gómez, profesora del CECIT 13, Ricardo Flores Magón, del Instituto Politécnico Nacional, también del CCH Sur y de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. En esta ocasión tendremos el gusto de platicar con la doctora Gloria García. Ella es investigadora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. También ya les vamos a dar una capacitación para en Bogotá, la dinámica y los pasos que tienen. En Bogotá, Colombia. Y hablaremos con ella del campo de la evaluación en matemáticas. Ella se encuentra ahora en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali. Muchas gracias, Gloria. Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes a todos los profesores y los colegas del seminario, especialmente a Liliana, María Eugenia y Adriana, mis agradecimientos por tan distinguida invitación, por el acompañamiento en la preparación y por la oportunidad de compartir con todos ustedes experiencias y preocupaciones comunes en torno a un tema de tanta actualidad, tan cuestionado y complejo como es la evaluación en matemáticas. Algunos estudiosos señalan que abordar el problema de la evaluación supone necesariamente tocar todos los problemas fundamentales de la educación. Pero hoy tendríamos que añadir que es también abordar las reformas educativas basadas en indicadores del rendimiento, del aprendizaje de las matemáticas, es abordar los derechos culturales para aprender matemáticas, los procesos de equidad, de diversidad. Me parece por eso que de verdad es una gran experiencia compartir con todos ustedes las preocupaciones en torno a esta temática. En efecto, el tema que hoy nos ocupa es uno de los que más se discuten en el campo educativo y en nuestro quehacer docente cotidiano. Por supuesto que también en la sociedad. La doctora Gloria ha estudiado este tema a lo largo de su trayectoria como investigadora y hoy nos compartirá sus experiencias y hallazgos más relevantes. Para conocer un poco más sobre la trayectoria de nuestra invitada, a continuación les presentaremos una breve semblanza al respecto. Asociación. La doctora Gloria García Oliveros es licenciada en Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía por la Universidad Santo Tomás, también en Colombia. Es profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional.
Su investigación ha girado en torno al campo del currículo, la escolarización de las matemáticas y a los procesos de inclusión y exclusión en educación matemática. Con colegas colombianos, ha trabajado en consolidar la comunidad colombiana de educación matemática y ha sido editora de las memorias del Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Ha editado libros con colegas en Aalborg, Suecia. Es miembro fundadora de ASOCOLME, asociación que agrupa investigadores y docentes de las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Antioquia y Nacional de Colombia. En la actualidad, Gloria García es miembro de la Junta de ASOCOLME. Entre 1999 y 2005 se desempeñó como vicepresidenta, asumiendo posteriormente la presidencia durante 3 periodos, comprendidos del 2005 al 2011. Sus líneas de investigación: diversidad y aprendizaje en matemáticas, evaluación y aprendizaje en matemáticas, le han permitido participar en programas de educación continua para maestros, así como también en las nuevas políticas educativas colombianas sobre las matemáticas escolares. Su experiencia laboral se encuentra en el Gimnasio Femenino, profesora de educación básica, Universidad Externado de Colombia, profesora de la maestría en procesos de lectoescritura y matemáticas, Universidad Pedagógica Nacional, desde 1993. Entre sus principales publicaciones encontramos: publicados en revistas especializadas, ¿qué hay detrás de las dificultades que presenta la comprensión del concepto de número real? Una aproximación epistemológica, didáctica y cognitiva a nociones básicas y conceptos del cálculo, reformas en la enseñanza de las matemáticas escolares, perspectivas para su desarrollo, factores relativos a la identificación de funciones polinómicas a partir de su representación gráfica, entre otros, Mathematics, Education and the Dignity of Being, Pitágoras, Journal of the Association of Mathematics Education of South Africa, el currículo de las matemáticas escolares y el gobierno del sujeto moderno, la producción de la exclusión, currículo y culturas en el aula de matemáticas, perspectivas socioculturales de la educación matemática, libro resultado de investigación, la aproximación, una noción básica en el cálculo, un estudio en la educación básica, infinito actual y potencial, procesos infinitos, validación de las representaciones aproximadas, valores aproximados, producción bibliográfica, Alfa 6, 7, 8 y 9, serie de matemáticas para educación básica secundaria y media vocacional, lineamientos curriculares, matemáticas, áreas obligatorias y fundamentales, matemáticas escolares, teorías de aprendizaje de las matemáticas, organizador curricular, matemáticas modernas, currículo y evaluación en matemáticas, un estudio en 3 décadas de la educación básica, prácticas de evaluación en las clases de matemáticas, segundo estudio regional, comparativo y explicativo. Pero bueno, para iniciar queremos recordarles a todos nuestros participantes que preparen sus preguntas, sus comentarios, los cuales nos pueden hacer llegar a través del foro del seminario o en los teléfonos, el correo que aparecerán en unos momentos en su pantalla. Ya todos ustedes saben más o menos la modalidad del seminario. En una primera parte tenemos ya preparadas unas preguntas que le plantearemos a la doctora Gloria y posteriormente le daremos paso a los compañeros que están conectados por videoconferencia para terminar con las preguntas que tenemos en el foro, que lleguen por los otros medios. Bien, pues para iniciar este diálogo, Gloria, queremos resaltar que la lectura del texto El campo de la evaluación de tu libro Currículum y Evaluación en Matemáticas, pues nos ha invitado a reflexionar sobre la importancia de la evaluación en la formación de nuestros estudiantes y, como decía Adriana, tenemos preparadas algunas preguntas para ti. Todos los profesores tenemos como una de las tareas principales en nuestra función la evaluación de los aprendizajes del curso. En ocasiones suele ser una tarea rutinaria: seleccionar ejercicios o problemas, integrar una batería para un examen, en fin, evaluar un fragmento del currículum. Sin embargo, en tu investigación planteas la necesidad de reconocer la complejidad de la evaluación a partir de 4 elementos básicos. Uno de ellos es
los modelos pedagógicos implícitos o explícitos en el currículum y en la práctica cotidiana, la epistemología sobre el conocimiento, la enseñanza y la naturaleza del aprendizaje. Y entonces nuestra pregunta es, ¿por qué hay que considerar el proceso de evaluación a partir de estos 4 elementos? Bueno, digamos que la respuesta la tenemos que situar, comenzando por señalar que la evaluación del aprendizaje de las matemáticas está enmarcada en la institución escolar y por lo tanto pues hablamos de una evaluación escolar. Y se explica precisamente por las formas en que se lleva a cabo o se desempeñan las funciones de la institución escolar. En un comienzo, entonces, se instaló como un proceso técnico de verificación de resultados de aprendizaje acorde con objetivos asociados, lo que hoy conocemos como los logros, de los cuales pues se debían obtener o se deben obtener evidencias escritas. Los contenidos curriculares, o en este caso los contenidos matemáticos, se establecieron como los objetos que había que medir. De esta manera entonces vemos que comienza una relación instrumental entre conocimiento matemático, concepciones sobre las matemáticas y el aprendizaje, porque se van a medir los logros y desde luego la concepción que se tiene sobre la enseñanza. Especialmente el conocimiento al inicio, el conocimiento matemático se asumió como un producto sólidamente fundado de una vez y para siempre, compuesto de hechos, notaciones, definiciones, algoritmos que debían ser enseñados para ser adquiridos. Entonces aparece el papel de la enseñanza. Y el aprendizaje pues era simple. Para lograr el aprendizaje bastaba la explicación rigurosa de los contenidos y de esta manera se podía casi asegurar que el estudiante adquiría el conocimiento matemático. Luego con Bloom, todos debemos, pues no todos, pero de pronto una mayoría debemos recordar la época de la taxonomía de los aprendizajes de Bloom. Entonces nos apareció, digamos, en el panorama el aprendizaje y se colocó el acento entonces en las teorías conductistas que comenzaron a explicar el aprendizaje y el aprendizaje se asumió simplemente como un cambio de conducta que podía ser, que era observable y podía ser medido a través de los exámenes. Hay dos cosas, ya vemos ahí como esa relación entre aprendizaje, enseñanza, conocimiento matemático, visiones epistemológicas sobre qué son las matemáticas y también implícitamente allí está una concepción de sujeto, quién es el que aprende, el sujeto escolar, y entonces pues la psicología conductista ya comenzaba a señalar que el problema, el sujeto aprendía porque tenía unas capacidades, unas habilidades, las llamaba innatas, mentales, totalmente independientes de la experiencia cultural y del lenguaje, y eran de la esencia del ser aprendiz escolar. Y entonces eso también llevó de una vez, o ahí mejor comenzó el problema de privatizar y personalizar el rendimiento de los estudiantes. Si no tenía buen rendimiento, entonces el problema era del sujeto, de sus habilidades. Y desde ese marco, de esas relaciones, también se fueron configurando lo que se ha llamado la teoría del déficit cognitivo. Los niños que no aprendieron, que no aprenden, se deben a sus habilidades cognitivas. Posteriormente, cuando estas relaciones entre enseñanza, aprendizaje, conocimiento matemático, visiones epistemológicas, comienza a complejizarse por los aportes de la investigación en el campo de la educación matemática, la matemática educativa, etcétera, vamos a ver cómo se complejiza y se van configurando visiones distintas, tanto de la evaluación como de esta relación. Creo que es muy interesante esto que nos comentas, porque no se trata solamente, habría que revisar si solamente se trataría de
replicar contenidos o replicar procedimientos. Más bien esto creo que es una invitación a que cada profesor, de acuerdo a su institución, en este caso al Politécnico, revisemos cuáles los modelos pedagógicos que estamos siguiendo. Estamos hablando de una educación centrada en el aprendizaje, en el sujeto que aprende. Entonces, esto implicaría mirar nuestra evaluación a partir de este modelo y, bueno, de la concepción de lo que son las matemáticas para el instituto y para los profesores que la desarrollan. Y cada quien en nuestras instituciones, Así claro. es. Pero una de las preguntas más básicas que debemos hacernos es justamente cuál es la función de la evaluación. Y en tu texto mencionas, la función tradicional de la evaluación de los aprendizajes de matemáticas es comprobar el rendimiento de los alumnos. Y entonces, con todos estos cambios en la concepción del aprendizaje y de los sujetos, esto que nos hablas tú de cómo se va haciendo más complejo la evaluación, entonces nos preguntamos qué estamos entendiendo por rendimiento y cuál sería el cambio en esta función de la evaluación. Sí, me parece que debemos comenzar por actualizar lo que se ha llamado el rendimiento escolar, es el rendimiento académico, y como ustedes lo proponen, empezar a mirar cuáles son las posibilidades de cambio en esta relación que les he contado. Bueno, hay definiciones, siempre se encuentran definiciones sobre el rendimiento escolar y podemos señalar la de Gascón, que dice que el rendimiento escolar es el nivel de conocimiento demostrado en un área curricular y es comparado siempre con la norma de edad y el nivel académico. Entonces, de esta manera relaciona el conocimiento del área, la edad y el nivel académico. O sea, va a ir a establecer una relación con el tiempo y la visión otra vez de ese conocimiento que va a ser medido por el rendimiento. El rendimiento es el reflejo de las evaluaciones hechas a través de exámenes, casi siempre todos escritos, donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre esa área, y es un conocimiento que el sistema considera necesario y suficiente para su desarrollo como miembro activo de la matemática. En el caso del rendimiento de las matemáticas lo estamos viendo, entonces se ha definido unos contenidos que los estudiantes deben aprender a una edad, a una determinada edad, y para que tengan, y en un nivel, y ese conocimiento se ha distribuido en niveles, ¿no? Entonces, por eso se llama, en las escuelas, en lo que nosotros tenemos como escuelas, son escuelas seriadas. Cada nivel tiene un conjunto de conocimientos que se le ha definido como para exigirle ser aprendido. La unidad de medida del rendimiento pues son las calificaciones escolares, ¿no? Y en esta medición del rendimiento está la concepción de aprendizaje. Volvemos a la idea de un sujeto que es el que posee las habilidades o las capacidades mentales, y entonces el rendimiento se le atribuye a los factores internos del sujeto. De esta manera el rendimiento, al ser una cuantificación a través de calificaciones, pues permite establecer distribuciones, favorece dos procesos simultáneos pero distintos, porque señala desviaciones y jerarquiza. Fundamentalmente también fija el tiempo de aprendizaje, y determina en qué tiempo el estudiante tiene que aprender tales contenidos. Son tiempos reales que se le fijan, y si no cumple esos tiempos va a comenzar a generarse lo que se llama el fracaso académico, y si es en muchas áreas va a ser el fracaso escolar, la deserción, etcétera. Esa es la noción de rendimiento que implica estas relaciones con el tiempo, con la seriación de los aprendizajes, etcétera. ¿Cómo sería este cambio? Y bueno, el cambio articula trayectorias distintas. De un lado, para poder cambiar esta visión de rendimiento, entonces habría que cambiar la relación que veíamos, que describí arriba, ¿no? Una visión de las matemáticas escolares, habría que cambiarla a una visión epistemológica, habría que cambiar los modos de enseñanza, de aprendizaje,
Por ejemplo, en términos de lo que es el conocimiento matemático escolar, habría que tener una visión más compleja de lo que es el conocimiento matemático en relación no solamente a su estructura epistemológica. Hoy, por ejemplo, hay visiones epistemológicas sobre el conocimiento matemático escolar que relacionan la estructura epistemológica y la fenomenológica, y esa visión permite hacer organizaciones más complejas del currículo, ya no solo un listado de temas, por decir algo, para ejemplificar. Para séptimo grado aquí se propone la enseñanza de la función, pongámosle, y entonces se considera en una visión muy superficial el conocimiento matemático, que para aprender función el estudiante solo necesita función como relación, como un tipo de relación, pues hay que enseñarle primero qué es relación, tipos de relaciones, y luego se le da la definición y de esa manera aprendió. No, estas visiones más complejas del conocimiento no solamente se van a quedar en la definición, sino ya en organizaciones complejas del conocimiento matemático visto como conceptos, procedimientos. La investigación en educación matemática en general, podemos decir que ha aportado mucho para complejizar ese currículo de matemáticas y su organización. Por ejemplo, hay una organización que se llama por dominio de conocimientos, entonces se dice números y operaciones. ¿Qué concepción hay aquí y qué hay detrás de esa organización? Pues mostrar todas las relaciones, es mostrar como la red de conceptos, de procedimientos que hacen posible ese dominio de conocimiento, y que el problema del aprendizaje no va a ser solamente la definición. Hay otras, por ejemplo, la escuela, la investigación, el enfoque de la TAT, que es la antropológica didáctica, propone una organización del conocimiento matemático regional, organizaciones regionales que abarcan no solamente la parte epistemológica, sino en su relación con lo que modela. Hay otra propuesta de organizar lo que es la de Bishop, que es por actividades culturales universales, organizar el conocimiento. Entonces Bishop propone que se organice por medir, contar, localizar, explicar. La organización que ofrece PISA, ¿no?, que hace tan complejo que organiza el conocimiento matemático por campos de fenómenos, y entonces que se matematizan, entonces llama espacio y forma, cantidad, cambio, relaciones, incertidumbre. Entonces ya estas organizaciones nos permiten ver como la complejidad de lo que hay que enseñar y de lo que hay que aprender. Y hay una última organización que procede de la política pública para trabajar el fracaso escolar. Es la organización por ciclos. En la década, como a finales de la década del 90 y comienzos de este siglo, la política educativa en Brasil organizó, precisamente por los altos niveles de fracaso escolar, organizó el currículo por ciclos. Ciclos, pues como su nombre lo indica, entonces permite extender el tiempo, se organizan todos los conocimientos que van de primero a tercero, por decir alguien, en una red semántica de esos conceptos, de esos procedimientos, y entonces, como ustedes ven, se extiende el tiempo para aprender, se extiende también la forma de medir el rendimiento. Un ejemplo más concreto de esa organización por ciclos es la propuesta de Bernot, quizás todos lo hemos leído, que son los campos conceptuales, particularmente esa organización del campo conceptual multiplicativo, que muestra que la multiplicación, si bien comienza allá abajo en tercero de primaria, va hasta el grado octavo, noveno, cuando ya avanza entra la función lineal, todo el desarrollo del razonamiento proporcional. Esa es una posibilidad del cambio. Y la otra dimensión del cambio es indudablemente el cambio sobre la concepción y las funciones de la evaluación. Hoy la evaluación no es de lo aprendido,
solamente para saber qué aprendió. La evaluación se realiza y su función es para orientar el aprendizaje, lo que supone, digamos, convertir los datos que obtenemos de medir el rendimiento y desde luego obtenidos con distintos instrumentos de evaluación en información. Coger los datos, analizarlos y relacionarlos con el modelo de enseñanza, con las prácticas de enseñanza, relacionarlos también con los recursos que se han puesto en el aula para aprender y pues en general con la didáctica. Este enfoque de la evaluación para orientar el aprendizaje está más cerca del aspecto valorativo de la evaluación que únicamente de la cuantificación, y está más centrado en la medida como aproximación, no medición y exactitud. Una cuestión muy importante en este cambio de función, de orientación de la evaluación, de su función, es aceptar que los juicios de evaluación son interpretaciones de quienes realizan la evaluación y que no solamente dependen de las características del objeto evaluado, y fundamentalmente que la evaluación es un proceso de comunicación interpersonal, ¿no?, entre el profesor y los estudiantes. Estos serían los cambios, o estos son los cambios que se están ya adelantando, y más adelante podemos hablar sobre eso, dar algunos ejemplos, algunas señales de dónde se pueden encontrar ya estos modelos de evaluación. Sí, definitivamente me parece, yo creo que definitivamente me parece súper trascendente esta idea de orientar el aprendizaje a partir de lo que vemos en la evaluación, y que ya no es nada más la calificación, sino que tenemos mucho más información que ir aprovechando y que ir trabajando con ella. Y si en efecto el proceso de evaluar es no caer solo en evaluar contenidos, en tu trabajo de investigación hablas sobre los fines de la educación matemática. Fíjate que en educación superior se concibe el aprendizaje en nuestra institución, el aprendizaje de las matemáticas a partir del campo de formación profesional de los estudiantes. Y la pregunta es, ¿cuál sería la finalidad o la función de las matemáticas para aportar al campo profesional? Bueno, voy a hablar de esta experiencia en educación superior y en la evaluación del aprendizaje de las matemáticas, desde el trabajo que estamos adelantando precisamente acá, en los cursos en la Universidad Autónoma, en los cursos que se han llamado cursos Matemática Cero o cursos bisagra de matemáticas, para lograr como articular y retener y preparar mejor a ese estudiante que llega a la educación superior, y es un trabajo que estamos realizando aquí con los profesores del Departamento de Matemáticas. Esta experiencia, que lleva ya casi un año, nos ha permitido reflexionar sobre los fines del aprendizaje de las matemáticas en su relación con el campo de formación profesional de los estudiantes y de los programas de formación profesional. Voy a ser más precisa. En nuestro caso estamos trabajando en 2 cursos de matemáticas que están en relación a ingenierías y a las ciencias económicas y administrativas. Lo que nosotros vemos aquí es que las matemáticas en este nivel estarían más la matemática estaría más en función del campo profesional, o sea, hablaremos más de competencias matemáticas, de la modelación, por ejemplo. Hemos hecho una revisión de los estudios de evaluación en educación superior, y desde luego encontramos la propuesta mexicana Matemáticas en Contexto. Hay otras propuestas que ya son modelos para la determinación de habilidades matemáticas necesarias para el ingeniero. Y hay un proyecto muy grande que es el proyecto danés, que se llamó Competencias y Aprendizaje de las Matemáticas. En todos estos modelos, efectivamente, la evaluación parecería estar enfocada solamente hacia lo cognitivo, lo que tiene que aprender. Pero el campo profesional requiere de valores culturales propios de ese campo. Por ejemplo, en ingeniería,
Se requiere trabajar en equipo, cooperar con los compañeros, comprometerse con procesos de innovación, de explicación. Entonces, lo que supone que la evaluación debe asumir que las matemáticas aquí no son solamente la parte epistemológica, sino también que puede verse como una de las construcciones humanas y por lo tanto debe introducir en los valores culturales propios de las matemáticas, ¿no? Entonces, que estarían integradas al conocimiento. Y que habría que entrar a hacer esas valoraciones de esa forma de ser cultural matemáticas que le sirve al campo profesional. En este momento en el país la educación universitaria experimenta una situación de renovación hacia la enseñanza y hacia el aprendizaje, y que nos permite, digamos, efectivamente empezar a pensar cómo sería introducir esos valores culturales de la matemática, ¿no? Pero también es importante que esta renovación que está sufriendo la educación superior comience también a aceptar que la evaluación nos produce una información que es válida y confiable sobre los aprendizajes de los estudiantes y que permiten tomar decisiones para la enseñanza y para modificar las funciones de la evaluación en este nivel. Claro, me parece muy interesante esto de referirnos no solamente a la evaluación de lo cognitivo, sino evaluar también o valorar también todos aquellos componentes que son parte de la formación del profesional, esta parte de los valores, de la socialización, del trabajo de colaboración, de la capacidad de argumentación, de tal vez generación de hipótesis y comprobación de las mismas en el proceso de resolución de problemas. Pero generalmente esto lo hemos olvidado los maestros o no lo valoramos tanto, y creo que ahora, con esto que nos dices, debemos de regresar a mirar qué ocurre en el aula, qué debo de evaluar en el aula y cómo evaluar en el aula. La matemática tiene una función importante en la formación del estudiante, no solo en lo cognitivo, decías tú, sino también en la parte de los valores. Es una reflexión muy, muy interesante esto que acabas de aportarnos, Gloria. Muchísimas gracias. Bueno, y en general, retomando también esta idea de la cultura matemática, de generar una cultura matemática y cómo esta va influyendo, cambiando nuestra vida, a mí me llama la atención una afirmación que haces en tu documento sobre el isomorfismo entre inteligencia y matemáticas. Esta idea tan generalizada de que alguien que sabe matemáticas es porque es inteligente, o que alguien inteligente sabe matemáticas. Pero bueno, ¿hasta qué punto está en la, digamos, cultura popular, en el imaginario colectivo, y hasta qué punto hay información basada en investigación que nos permita decir esto o que confirme esta afirmación? Pero también me surge la duda si es algo que tenemos que tomar en cuenta para, al formar a nuestros estudiantes, este tipo de afirmaciones ayudan a que los estudiantes se interesen en matemáticas, o nos generan más conflictos y más bien deberíamos evitar este tipo de cosas, ¿no? ¿Deberíamos los profesores fomentarlos o descartarlos? ¿Qué opinas, Lili? Sí, bueno, yo quiero señalar que, bueno, la psicología es la disciplina que se ha encargado de establecer lo que los estudiantes, de definir lo que los estudiantes, cómo los estudiantes conocen, comprenden matemáticas, ¿no? Pero ese desarrollo o ese trabajo de la psicología, si se puede decir trabajo, se ha hecho sobre el supuesto de un sujeto esencial, conformado por ahora actualmente toda la psicología cognitiva pues ya no llama habilidades, pone el acento en las capacidades mentales, considera a este sujeto un sujeto unitario, preexistente a la constitución, a su constitución en el lenguaje, y son estas capacidades mentales las que determinan el éxito escolar y por lo tanto lo que llamamos inteligencia escolar, porque es que es la escuela la que creó la idea de inteligencia. Hoy en día se pregunta si la inteligencia escolar es la inteligencia
del hombre en el mundo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Bueno, este isomorfismo entre inteligencia matemática, inteligencia escolar y matemática escolar es cuestionado. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿me estás escuchando tú? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien, Gloria. Bueno, este isomorfismo entre inteligencia escolar y matemática escolar, pues ha sido seriamente cuestionado también por la investigación en educación matemática. Por ejemplo, bueno, desde luego por la teoría de Gardner sobre las inteligencias múltiples. Yo no la he leído mucho, pero sí voy a hablar de los aportes que se han hecho en educación matemática para cuestionar en cierta medida esta visión. Por ejemplo, el profesor Radford aboga por una concepción no mentalista del pensamiento y por una idea de aprendizaje tematizado como adquisición comunitaria, por ejemplo. Y el aprendizaje ya no se refiere únicamente a las capacidades mentales, sino se propone como un atributo de la participación en un sistema de actividades. Eso cambia. Otros estudios abogan también por integrar la clase como marco de referencia en la construcción de las competencias matemáticas. Entonces ya no es ya el sujeto va a aprender gracias a la mediación de toda la clase y no solamente de sus capacidades mentales, ¿no? Los aportes de la psicología social también señalan que proponen el aula como un espacio social y cultural donde van a mediar todas las relaciones para que el sujeto aprenda, ¿no? Podemos decir, de manera general, sí podemos decir que esta relación ha sido seriamente desmantelada en ese principio de que es el sujeto inteligente el que posee capacidades mentales que puede aprender matemáticas. Los estudios hoy se dirigen a analizar la clase, a analizar el papel del profesor, ¿no? Entonces sí creo que debemos cambiarla, ¿no? Ok, muchas gracias, Gloria. Esta idea de la construcción social, de que todo el grupo estamos trabajando juntos, estamos aprendiendo juntos, me gusta, me parece muy importante. Y desmitificar esto de solo los inteligentes aprenden matemáticas, pero ¿qué es inteligente? ¿Qué es ser inteligente? Y bueno, todo esto que tenemos que revisar nuevamente en nuestros esquemas de pensamiento, los profesores y las escuelas en general. En tu investigación resaltas también la necesidad de conciliar el currículum con la cultura, con la parte social, sociocultural. ¿Cuál es el sentido o la importancia de la enculturación matemática en el proceso de la evaluación? Bueno, esa pregunta es, ¿cuál es el proceso, cuál es la importancia de la enculturación en el proceso de evaluación? Yo, a mi manera de verla y de entenderla, para mí tiene como un sentido. Y es, tradicionalmente la evaluación en matemáticas solo ha evaluado lo que yo decía, el conocimiento matemático en sí mismo, todo lo que es su estructura analítica. Hoy la enculturación particularmente ha puesto en evidencia la relación de la enculturación entendida como Bishop, por ejemplo, preguntaría uno, ha puesto el conocimiento matemático en relación con los contextos culturales de los estudiantes, con los saberes de las etnias, y a reconocer que hay afuera de las matemáticas, que en las matemáticas también se hacen y se trabajan en otros campos que no son solamente los campos puramente matemáticos. Entonces, digamos que uno ve esa relación cuando se trabaja sobre la modelación. La modelación es una actividad matemática que permite establecer esas relaciones entre lo matemático y las prácticas culturales con las matemáticas y las prácticas sociales con las matemáticas. Es algo así como lo que señalaba en la primera pregunta, ¿no? Hoy
se tienen que tener dos relaciones, el campo epistemológico de la misma matemática y una estructura y un campo fenomenológico para algunos, ¿no? Para otros es la enculturación, para otros es esa relación con la etnomatemática, pero digamos que lo que articula a la evaluación es ese papel de la modelación, pienso yo, desde mi visión, ¿no? Claro, los maestros generalmente toman en cuenta la evaluación, decíamos hace un rato, de solamente lo cognitivo, y se nos ha olvidado recuperar estas relaciones de la matemática con el contexto cultural, regional, local, generacional tal vez, y muchas veces los mismos alumnos dicen, pues para la matemática solo es para la escuela, no es para pasarla en la escuela, y porque en mi vida cotidiana hago otras cosas. Sin embargo, la relación es sumamente estrecha, y estos vínculos de lo social y lo escolar me parece que de repente no se miran como algo que podría estar más integrado en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, pues me parece que también esto habría que reflexionarlo en el colectivo de los profesores. ¿Qué está pasando con esta visión decías tú hace un rato, por ejemplo, de organizar estos elementos de matemáticas en contexto, ¿no? Matemáticas en contexto tal vez podría apoyar un poco este proceso. Sí, yo quisiera retomar la parte que decías de la epistemología como uno de los campos que hay que considerar, uno de varios, sí. En particular, tú presentas en tu texto una serie de preguntas epistemológicas de las cuales, bueno, yo quiero destacar lo que decías de quién y cómo validar el aprendizaje, quién y cómo debe validarse el aprendizaje, y por otro lado, quién y cómo validar la enseñanza. Entonces yo quería preguntarte, ¿por qué considerar estas dos partes del proceso que nos interesa, el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje, por separado? Y cómo relacionamos esto con lo que sería la validación externa, que tanto nos ha pegado, tanto nos ha preocupado en Latinoamérica en general, creo. Esta validación externa, y por otro lado también, perdón si me extiendo demasiado, la validación entre pares, como lo hacemos en las cuestiones como artículos de investigación y eso, que son otros investigadores los que los revisan, los que dicen hasta qué punto es válido, si permite publicarse o no. Igual en los grupos, una validación entre los compañeros, ¿cómo la ves? ¿Cómo debemos aprovecharla? Bueno, es larga tu pregunta, pero voy a también ¿me estás oyendo? Sí. Voy a hacerla también por partes la respuesta. Primero quiero señalar que el problema de la validación es un problema está supeditado a la fijación de una norma para que se legitime lo que va a ser la actuación, lo que se va a definir como actuación válida matemáticamente en una clase. Entonces, la validación es una forma es una legitimación de formas de actuación en matemática en la clase. En ese sentido, la función de la norma es establecer lo que se considera válido y al mismo tiempo, aunque no lo dice, invalida las actuaciones que no están de acuerdo con la norma. Y la norma lo que hace es visibilizar lo que no es normal, ¿no? La norma matemática se describe en el lenguaje de las capacidades, y de esa manera describe el objeto. Las capacidades mentales describen el objeto matemático que hay que aprender según la norma. La norma crea la objetividad, es la que crea la objetividad, pero a su vez está poblada por un gran campo de objetividad. Hoy ese campo de objetividad, ¿quién nos lo da? Mira, nos lo dan los objetivos generales que se fijan en el currículo, nos lo dan los lineamientos aquí en Colombia curriculares en cierta manera, porque nos dicen qué es lo que hay que aprender, nos lo dan los estándares, e indudablemente nos lo están poniendo, nos lo está validando también, nos están poniendo los objetos para aprender, las evaluaciones externas, como tú dices. De manera que el problema de estudiar quién valida en el aula de matemáticas es para señalar y para trabajar sobre entonces qué son las normas, quién establece las normas.
normas, y ya que a propósito pues han propuesto fijar los dominios normativos de actuación matemática válido específicos en relación con actividades matemáticas específicas, y también proponen estudiar normas sociomatemáticas, que son las normas sociales propias de las matemáticas. Tú ahora, María Eugenia, creo que hablaba de la justificación, explicación, argumentación. Son normas culturales propias de las matemáticas. La norma valida entonces y fija los actores que considera válidos para actuar, y al mismo tiempo los actores que no son válidos en la clase de matemáticas. Este estudio de las normas, pues digamos, ha sido ya también abordado desde diferentes perspectivas. Nuria Planas, en España, a partir de la presencia de la interculturalidad en las aulas españolas con toda la migración, comenzó a estudiar, comenzó a cuestionar el carácter universal de los significados normativos para las prácticas matemáticas en el aula. Voy a dar un ejemplo. Tiene unos estudios muy lindos en donde la multiplicación, entonces cuando están los niños orientales, los niños, básicamente sí, pues sus formas en la clase de matemáticas con los niños españoles, pues no todos tienen los mismos procedimientos para multiplicar. En la multiplicación egipcia es distinta de la multiplicación occidental, por ejemplo, ¿no? Lo vemos también nosotros con los Estados Unidos, ¿no? La división aquí en Colombia tiene un procedimiento que es muy distinto al procedimiento norteamericano. Entonces, en los estudios de Nuria Planas ya se cuestiona quién va a establecer, quién va a validar una sola norma, o es un problema intersubjetivo como tú lo señalas. Y termina señalando que precisamente el problema de la validación es un proceso que se lleva a cabo de manera intersubjetiva. Y allí cobra muy importancia todos los procesos de interpretación, tanto del profesor para interpretar las actuaciones de los niños como de los niños, y también esencialmente depende de la comunicación. En ese sentido, entonces, digamos que si hay un cambio en términos de la validación. Y ahora me voy a referir entonces al problema de la validación que nos está produciendo la evaluación externa. Cuando tú te preguntas, ¿tiene que ser esta una validación externa? Pues yo sí creo que las evaluaciones externas nos están colocando el problema, nos están fijando qué es lo que debemos enseñar y qué es lo que debemos aprender, y al mismo tiempo entonces nos validan con los resultados y sus ranqueamientos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Pero ahí hay un problema, y creo que también lo sufrimos, como tú dices, en Latinoamérica. ¿De qué pruebas externas estamos hablando? De las pruebas externas nacionales y de las pruebas externas internacionales. Creo que ustedes también en México lo sufren. Nosotros en Colombia tenemos pruebas externas nacionales que se llaman pruebas saber. Tenemos dos tipos de pruebas, pero tenemos también la prueba en este momento externa PISA. Entonces tenemos dos pruebas. Pero la pregunta es quién nos valida y si nos validan de la misma manera. Entonces uno ve en Colombia, por ejemplo, que la prueba externa nacional lo que valida es el aprendizaje escolar fijado por el currículo nacional. Entonces, nacionalmente se crearon unos estándares de matemáticas, bueno, de todas las áreas, que fijaron lo que se debía aprender. En las pruebas nacionales se miden esos estándares, esas normas, y entonces se dice si los niños están bien o están mal con respecto, y entonces validan. ¿Cómo validan? Al socializar, al dar el ranqueamiento de las escuelas, de las escuelas. Mientras que la prueba internacional, en este caso PISA, pues la característica de la prueba PISA es que
tiene una orientación globalizante, no nacional. Entonces, las matemáticas que tenemos que aprender son las matemáticas que deben ser homogéneas para el mundo. Y entonces, pues PISA no valía el rendimiento de los estudiantes, ¿no? PISA no valía eso. PISA no valida eso. PISA lo que evalúa son las competencias de la próxima generación. No es lo aprendido en la escuela, es sobre el dominio de las matemáticas en su vida futura. Esas son las cosas distintas de PISA y de la prueba nacional. ¿Cuál nos valida y cuál nos produce crisis? Pues digamos que la prueba PISA está produciendo en el mundo lo que se llama una crisis cultural, porque ha mostrado, y por ejemplo los informes en Colombia nos dice que el país, ya se dirige a la población, no podrá alcanzar el desarrollo de los países porque los niños no tienen la competencia. Entonces, ¿ante quién nos está validando? Nos está validando ante un ideal de un solo mundo. Todos tendríamos que ser entonces como quién, como Finlandia, que valida lo que es aprender matemáticas, Singapur. Hay una cosa muy importante en este tipo de validación, ya sea la nacional o la internacional, y es que han abierto la caja negra de la clase. Se han permitido, ya entra a la clase, qué pasa en la clase, por qué los niños no aprenden. Y bueno, también han llegado ya a preguntarse cuál es el rol del profesor, a pensar sobre la formación, cómo debe ser ese profesor para que realmente todos los niños puedan aprender, porque cuando se pide que todos los niños puedan aprender y lo logramos, pues estamos en procesos de validación. De manera que son muchas las preguntas que hay ahí, pero me parece que ese es como un panorama en términos de la validación de las pruebas externas y de la validación en la clase. Muchas gracias, Gloria. Esta parte de distintas culturas, decías tú, cómo van entrando a las escuelas, en particular de España o de otros lugares. En particular en México tenemos la situación de que dentro del país hay regiones muy diferentes, con culturas incluso diferentes. Entonces tenemos que irnos flexibilizando a todo esto, pero también me hace pensar en lo que sucede en nuestro seminario. Tenemos aquí la oportunidad de saber, de conocer qué está pasando con ustedes en Colombia. Tú nos comentas sobre lo que pasa en España o en Estados Unidos, y es ir conociendo otras experiencias y aprendiendo también, viendo cómo podemos ir aprovechando. Muchas gracias. Fíjate, Gloria, que nos has comentado, nos ha dado muchos elementos para de veras sentarnos y nuevamente pensar nuestro proceso de evaluación que practicamos cotidianamente. Y uno de los aspectos que me gustaría como enfatizar, aunque ya has dado varios aportes de ello, es hablar sobre los criterios de evaluación. Uno de los aspectos que generalmente decide cada profesor, pero no necesariamente en colegiado, son los criterios para evaluar, y algunos maestros continúan utilizando el examen como única vía para evidenciar el aprendizaje. En matemáticas, ¿cuáles deben ser los principales criterios a evaluar? Se han hablado de resultados, de lo cognitivo, del proceso de resolución de ejercicios o problemas, pero también en tu investigación nos dejas ver por ahí la importancia de los ambientes de aprendizaje, ya que estos pues propician indagación y exploración en la construcción de las nociones matemáticas. ¿Cómo deben ser considerados estas situaciones, la indagación y la exploración en el proceso de evaluación? ¿Cómo tenemos que incorporarlo o cómo debemos de mirarlo? Bueno, esta parte te la voy a contestar también desde el trabajo que nosotros hemos realizado. Hicimos como 5 años de investigación sobre los escenarios y los ambientes de aprendizaje, precisamente para una escuela con un problema muy serio de fracaso académico y, ¿por qué no?, de deserción escolar. Entonces, como desde ahí y desde lo que hemos logrado, voy a contestarles.
Quisiera señalar que la propuesta de los escenarios de aprendizaje y los ambientes de aprendizaje, que es una propuesta que viene de All Schools y bueno, está ahí también Paola Valero, es una perspectiva precisamente para trabajar, para abrir la cultura estratificada de la clase de matemáticas por las normas, como hemos dicho. Esas normas establecen la cultura de la clase, regulan la cultura de la clase. Entonces, digamos, al regularla establecen un estatus, roles sociales en los estudiantes y van creando lo que se llaman subjetividades, las del éxito, la del fracaso, y los niños comienzan a apartarse de aprender matemáticas. Si tú entras a una clase por detrás, no entras por delante y encuentras los niños que están allá en los rincones, y ahí al lado del maestro hay unos poquitos. Ahí ya se ve esa estratificación que produce la norma y las capacidades matemáticas definidas por la norma. Lo que propone es, como vos con los escenarios y los trabajos que hacen, es precisamente romper esa estratificación para lograr la participación de los niños en el aprendizaje desde todas sus habilidades, y básicamente esa posibilidad de romper esa estratificación y de lograr vincular a los niños a las actividades matemáticas, pues está supeditada porque las actividades matemáticas tengan referencias del mundo de los niños que sean significativas, algo de lo que tú llamabas o conoces matemáticas en contexto, la relación matemáticas y realidad, etcétera. De esa manera, digamos, se organiza una serie de actividades para que los estudiantes puedan participar a partir de sus propias capacidades y asociadas a las posibilidades de que los estudiantes comiencen a ser autónomos en el aprendizaje. En el trabajo que nosotros hicimos, que trabajamos 6 años seguidos, nosotros en este modelo en este trabajo de escenarios y ambientes, nosotros trabajamos más para ver cómo se vinculaban, cómo eran sus actividades, porque es el cambio de una cultura. Pero nosotros, ninguno de los trabajos en esto tenemos unas tesis, tenemos como 4 tesis, tenemos 2 proyectos de investigación. Nosotros no focalizamos el estudio de la evaluación en su relación a estos escenarios. Sí vemos que al cambiar la estratificación de la clase, al proponer otro tipo de actividades, como les decía yo, cercanas a los niños, a sus intereses sociales, pues sí, los niños, esta estratificación cambia, los niños menos exitosos se acercan con más seguridad y hay otro ambiente de la clase de exploración, pero hasta ahí puedo contarles lo que hicimos. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esta experiencia que nos compartes. Seguramente el tema de los ambientes de aprendizaje es un tema que también nos preocupa, nos interesa a los docentes aquí en México y en el Instituto Politécnico Nacional, pero todavía es un tema que tenemos que seguir trabajando para establecer, pues, estas posibles relaciones que te pregunto ahora para la evaluación. Sí, me parece que podría ser incluso un tema para una nueva sesión, digo, obviamente si nos permites invitarte nuevamente, pero bueno, ahora creo que el tiempo ya está sobrepasándonos un poquito. Sí. Si te parece, pasamos a la segunda parte. De hecho, lamentamos que algunos de los compañeros que se conectan habitualmente por videoconferencia no lo pudieron hacer en esta ocasión. Entonces quisiera yo empezar a plantearte las preguntas del foro. La profesora Marta Luisa del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, aquí en México, dice: buenas noches, doctora Gloria. Subió su pregunta anoche, sí. Usted menciona que el currículum tiene las dimensiones cognitiva, cultural, formativa y social. Por lo tanto, una evaluación óptima tomará en consideración estas dimensiones bajo ciertos indicadores que arrojen resultados del desarrollo integral de los educados. Esta última parte es la pregunta. Una evaluación óptima tomará en consideración estas dimensiones. Está parcialmente, creo, contestada en la primera pregunta que hiciste, pero quisiera pedirte que nos enfocaras un poquito más.
Sí, bueno, no, sí parcialmente, y yo sí quisiera como enfatizar más diciendo que la evaluación en la clase, que tome todas estas dimensiones, debe hacerse primero con muchas evidencias, múltiples evidencias y muchos instrumentos. No puede ser solamente el examen escrito, porque el examen escrito solo es la evaluación puramente cognitiva. Pero para mirar toda esa forma de comportarse en la clase, no solamente socialmente como exige la escuela, sino ya con valores culturales, digamos en cierta medida matemáticos, que los niños exploren, indaguen, etcétera, pues se necesita poner una serie de actividades totalmente distintas al examen. Por ejemplo, hay que incorporar el trabajo por proyectos. Al proponer un proyecto en la clase de matemáticas, pues eso sí lo hemos visto en el trabajo que les contaba de investigación. Los niños desarrollan una serie de acciones, de actividades que son totalmente distintas a la clase de matemática y que nos permite ver esa parte cultural. Proyectos, formas de expresarse, paneles, bueno, fotografías. También hicimos una exposición de fotografías con los niños para que tomaran fotografías sobre las cuestiones que más les interesaban y las describieran, y también entra a tenerse en cuenta la oralidad de los niños, no solamente lo escrito. Entonces aquí lo importante es eso, las múltiples evidencias a través de muchos instrumentos, no solamente el examen. Bien, pues muchas gracias, Gloria. Creo que apoya y refuerza lo que has estado aportando en esta charla. También tenemos la participación de la maestra María Torquemada. Ella es de la ESIME Zacatenco, una escuela de nivel superior del Politécnico, y dice lo siguiente: con respecto a los estudios que se han realizado en el campo de la evaluación en las matemáticas, quiero mencionar que no encontré la palabra competencia, y es importante mencionar que nos han implementado en el instituto, se refiere ella a este enfoque de competencias. Mi pregunta y me cuestiono, dice la maestra, ¿cómo lo vinculamos con el estudio en el campo de la evaluación por medio de competencias? Y también te pregunta si le puedes recomendar una estrategia cognitiva que se puede implementar para evaluar de la manera más certera posible. Bueno, en relación a las competencias, yo creo que sí, que hay un campo hoy encuentran muchos, varios estudios sobre las competencias matemáticas, de diferentes autores. En España encuentra, en Colombia también hemos escrito sobre las competencias matemáticas. Sí hay autores y encuentra bibliografía suficiente para estudiar este problema de las competencias y para mirar qué es lo que significa trabajar competencias matemáticas en el aula, porque hay que empezar por decir si va a entender que las competencias están referidas solo al uso de las matemáticas o son mucho más que eso. Entonces yo sí le recomiendo, en este momento no tengo así unos libros que decirle o unos artículos, pero se encuentran. El mismo Verneau, ahora me acuerdo, Gerard Verneau, en el campo multiplicativo, pues está trabajando las competencias en relación a lo multiplicativo. Por ejemplo, en que si le sugiero, no, yo creo que es imposible en tan corto tiempo sugerirle darle como un modelo. No, me parece que es más complejo porque lo he señalado. Hay que mirar el currículo, hay que mirar cómo es en la escuela, cómo se organiza la escuela, cómo ve las matemáticas escolares para poder. Tú lo decías en una pregunta, creo que era la tercera, decía
decías que los profesores abordamos la evaluación individualmente. No, la evaluación, recuerden que la evaluación es la evaluación escolar, es la evaluación en la escuela. Y el proyecto de escuela y el proyecto de las matemáticas escolares es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual. Quizás ahí está el problema, ¿no? Que cada profesor de matemáticas entramos al aula, cambiamos, hacemos muy buenas innovaciones, pero se cierra la puerta y nadie más sabe, y el otro profesor llega y no tiene la misma orientación y perdemos todas esas innovaciones. Eso que nosotros trabajamos mucho porque el proyecto sea colectivo, y más en esto de la evaluación. Entonces no me atrevería como así a darle indicaciones de una cuestión, de unos elementos para que sea más óptima. Sí creo que hay muchos, vuelvo y le reitero, ¿no? Estudios o documento o bibliografía que se podría consultar para esa construcción, para esa escuela donde ella trabaja. Incluso podríamos decirle a la maestra María que en el país se han trabajado las competencias para matemáticas en toda la educación básica y media superior, pero es cuestión de consultarlo. Le subiríamos en el foro alguna liga para que ella tuviera. Y esta última parte con la que cierras, la recomendación de no mirar la evaluación ni el quehacer del profesor de matemáticas en este caso como algo aislado o independiente, sino la necesidad de mirarnos como un cuerpo colegiado para fortalecer, identificar las mejores estrategias, contrastar las experiencias, valorar los avances de uno u otro profesor. Me parece que esa es una invitación muy importante a fortalecer el trabajo colegiado, y muchas gracias también por esas dos observaciones que nos haces, Gloria. Sí, muchas gracias, Gloria. Quiero aprovechar, ahorita que tomé la palabra otra vez, para recomendar a nuestros colegas que suben sus preguntas al foro, que no olviden colocar de qué escuela nos están acompañando, desde dónde están, porque esto nos permite dar un contexto, tener una idea un poquito mejor de a qué se refieren muchas veces con su pregunta o su comentario. En particular, tenemos aquí un par de preguntas del profesor Domingo Márquez. Alguna vamos a dejarla para que nos haga favor Gloria de contestarla con calma por lo largo, pero él nos escribe de la FES Cuautitlán, que es también una escuela de nivel superior aquí en México, y dice: al asociar ciertos procesos como el rendimiento y las habilidades matemáticas esperadas bajo ciertos criterios, nos llevaría a lo que es la conformación de obtener una calificación que puede ser cuantitativo o cualitativo. Precisamente como se menciona en la evaluación, es un proceso subjetivo. ¿Qué elementos o factores son los de mayor impacto sobre la evaluación en matemáticas y bajo qué criterios? Pues retomando un poco la respuesta, retomando las respuestas que a sus preguntas, pues yo creo que los factores más importantes sí es que pensemos sobre cuál visión de matemáticas escolares se tiene, que ya les he mostrado y sobre esa visión cómo se organiza ese conocimiento matemático para que sea más complejo, para asumirlo en la complejidad de lo que es, cuáles son sus relaciones con el mundo, si ese proyecto de escuela, esa relación de la escuela con la formación de ciudadanos, pues tiene que llevarse a cabo también en buscar la relación de las matemáticas con la sociedad, con las prácticas sociales, y entonces entraría también la parte de la que hemos hablado, de la que ustedes señalaban, enculturación y modelación, los modelos de si es una evaluación del aprendizaje, tal como lo plantea el profesor, y qué significaría definitivamente pensarla para orientar el aprendizaje. Pero si la pensamos para orientar el aprendizaje, tiene también que entrar a cuestionar y a mirar las prácticas de enseñanza, a mirar la formación del profesor y a mirar cómo se le puede apoyar a los profesores, porque no puede ser una mirada individual, reitero, tiene que ser una mirada colectiva, institucional, para poder hacer esos cambios. Esa es como la complejidad que hay en estas, en la pregunta que me hace el profesor.
Muchas gracias, Gloria. Fíjate que también la profesora Carolina no nos dice específicamente de dónde es, pero ella habla de, bueno, lo que quiere preguntarte tiene que ver con políticas públicas y evaluación, en el caso de Colombia. Dice, en Colombia existen como referentes legales los lineamientos, los estándares y más actualmente los derechos básicos de aprendizaje. Cada uno de estos documentos dialogan los unos con los otros. ¿Qué ausencia señala usted, te preguntan a ti, en la construcción de los DBA, de los derechos básicos de aprendizaje, en las apuestas de una evaluación con fines que transgredan la nota cuantitativa y que posibilitan el pensamiento crítico y político? Pues voy a ponerlas un poquito en contexto a toda la audiencia. En Colombia, sí, como señala la profesora, las políticas educativas están reguladas en este momento para la educación básica y medias con estándares, y muy recientemente el Ministerio propuso los derechos básicos del aprendizaje, que es, digamos, una manera de organizar detenidamente el currículo para esta escuela seriada, o sea, para primero, para segundo, puso todos los contenidos, todas las habilidades que hay que enseñarle a los niños. En este dilema estamos, porque de nuevo entonces quien define lo que debemos enseñar y cómo lo debemos enseñar es otra vez una autoridad que es externa a la escuela, a las matemáticas escolares y a los proyectos con ellas que realiza no solamente los profesores de una institución, sino la comunidad de profesores de matemáticas. Digamos que ese es como el gran cuestionamiento que se ve en Colombia de lo que ha hecho la imposición de los derechos básicos del aprendizaje, sin contar con la comunidad de profesores de matemáticas o la comunidad de todos los formadores de matemáticas. Entonces, en ese contexto, la pregunta que me hace la profesora, pues sí es como también una respuesta colectiva. Yo lo he dicho en Colombia, ¿no? Pienso que los profesores en Colombia y esta comunidad, pues tendríamos que también tener estudios. Yo creo que nos faltan estudios. No tenemos informaciones muy claras, estudios sobre, por ejemplo, la misma evaluación y los rendimientos en las escuelas, ¿no?, que nos permitan argumentar mejor este tipo de políticas que se nos imponen. Y para poder entrar a dialogar con la voluntad del Ministerio de Educación, que al dictaminar los derechos básicos del aprendizaje, pues diríamos que impone y desconoce, y mientras la comunidad no ha consultado. Tengo entendido que no ha consultado a la comunidad, y entonces, pero necesitamos tener muchos estudios nosotros sobre los rendimientos en las escuelas, sobre modos de evaluación distintos que pudiéramos mostrarle al ministerio y también entrar en ese diálogo. Es como la mirada que yo tengo. Gracias, Gloria. Otra pregunta que también nos hacen sobre qué sucede en Colombia. La profesora María Reina Navarro es de una escuela de nivel medio, de lo que sería bachillerato, aquí en México también, en particular en el Politécnico, y nos dice: agradecemos el compartir tus investigaciones con nuestra comunidad. Nuestro modelo educativo, con un enfoque por competencias, privilegia la evaluación integral de nuestros estudiantes, quienes tienen que ser evaluados en saberes conceptuales, procedimentales, y también se evalúan las actitudes de los estudiantes frente a la construcción de saberes antes mencionados. Sin embargo, tenemos grupos entre 50 y 60 estudiantes de primer semestre y entre 35 y 45 de los últimos semestres. Y vemos con cierta preocupación el tiempo que nos asignan para atender a un grupo de estudiantes con estas características, 5 horas a la semana, 1 hora diaria, resulta ser muy poco para evaluar de una manera eficiente, y sobre todo si se tienen 4 o 5 grupos.
Entonces, nos pregunta cómo es allá en Colombia y desde tu perspectiva, cómo debería ser, cuántas horas deberíamos trabajar con nuestros estudiantes para que la evaluación, el aprendizaje y la evaluación fueran eficientes. Pero es una pregunta muy linda y aquí nos estamos sonriendo porque es lo mismo que le pasa a los profesores en Colombia, a los profesores de la educación básica y media, a los profesores universitarios en los primeros cursos, etcétera. Pero voy a hablar de la educación básica y media. Es la misma pregunta que hacen los profesores y me dicen, nosotros tenemos en la maestría en docencia en la matemática en la Universidad Pedagógica un curso que ofrecemos como electiva que se llama Evaluación de las Matemáticas y de las Ciencias, y cuando uno comienza a trabajar con los maestros para ver cómo cambian estos procesos de evaluación, es igual, ¿no? O sea, es imposible, casi que es imposible pensar en cambiar por el número de estudiantes, como lo ha hecho la profesora, porque la misma escuela tiene la presión oficial de la política pública que le está exigiendo es que suba en esa validación externa, que no mire nada más. Entonces casi que la misma pregunta es la de los maestros en la clase. Profe, pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo intentamos cambiar para manejar 38, 40, 45 estudiantes y aunque se tengan las buenas intenciones? Bueno, a pesar de estas cosas, de estos hechos, yo sí creo que podemos trabajar con diferentes instrumentos de evaluación, y cuando digo instrumentos son actividades que se les propongan a los niños, actividades que no sean necesariamente el examen, porque es que el examen es individual. Podríamos trabajar actividades colectivas, pero proponer actividades matemáticas en colectivas es muy complejo, la tenemos que pensar muy bien para que efectivamente la actividad los niños puedan efectivamente, el problema colectivo exija para su solución lo colectivo. Miren, ese es un problema que nosotros hemos tratado de estudiar en ese seminario. Diferentes actividades para lo colectivo, lo individual, porque lo importante de ese cambio de evaluación es recoger esa información para mirar qué le pasa a los niños, qué le pasa y qué pasa con la enseñanza. Creo que es una posibilidad, uno. Y dos, yo sí he dicho en las partes que me han invitado y en las cuestiones oficiales que lo que es necesario es cambiar la unidad, voy a ver si lo puedo decir bien, la unidad de trabajo del docente en la escuela, la unidad de trabajo en la escuela, la unidad de trabajo en la universidad. ¿Saben qué es? La clase, o sea, nos ponen 40 horas y 40 horas, ¿cuántas son de docencia? 28, 36 en Colombia. ¿Cuántas le quedan para usted? 4, profesor. ¿A qué horas? ¿A qué horas puede hacer cambios en la evaluación? ¿A qué horas puede recoger la información y analizarla? Yo he dicho que los cambios para una evaluación, para el aprendizaje, para la escuela, para proyectos de formación con las matemáticas para los ciudadanos, para formar ciudadanos, sí, es un cambio en la unidad de trabajo del docente, más tiempo en las actividades y menos en la docencia, ¿no? Precisamente está trabajando para la docencia, porque prepara, porque analiza, porque elabora informes, porque se reúne con los profesores. Creo que eso es, de verdad, eso debería ser una bandera que entabláramos para mejorar la educación matemática en las escuelas. La última. Queremos plantearte una última pregunta porque estamos por cerrar nuestra sesión, pero la maestra Marta Luisa Rodríguez Recendis te ha hecho varias intervenciones con respecto a tu trabajo, y en una de sus intervenciones menciona que la evaluación, que en tu trabajo has mencionado que la evaluación solo se reduce a la tarea de dar una nota mediante una escala para obtener una calificación, pero esta puede ser muy subjetiva.
Y entonces pregunta cómo abordar la evaluación a partir de las diferentes reformas educativas. Y dice, la evaluación debe ser cualitativa y no un tanto cuantitativa para conocer los aprendizajes de los estudiantes. Pregunta esa diferencia de lo cualitativo y lo cuantitativo de la evaluación. Sí, volvemos a lo que señalaba, y es reconocer que la evaluación es ante todo un acto de interpretación de quien evalúa, ¿no? Claro. Y entonces ahí está la subjetividad. Candice Morgan en Inglaterra tiene un trabajo muy lindo para mostrar, un estudio muy bonito para mostrar ese problema de la interpretación y la subjetividad en la evaluación. Lo podemos hacer todos, y es a través de un texto que un profesor de matemáticas califica a un niño, pues dárselo a varios profesores y vamos a ver que hay diferentes interpretaciones y por lo tanto pueden haber diferentes calificaciones sobre el mismo texto. Cómo ponernos de acuerdo y cómo combinar las dos, si es parte de lo que hay que construir, porque la escuela como está, y la escuela seriada tiene que dar cuenta a la sociedad de su función y de los aprendizajes que tienen los niños. Entonces parecería que lo cuantitativo no puede ser desmantelado en la evaluación, digámoslo así, pero lo cualitativo tampoco. No he visto y no tengo, yo misma no he trabajado cómo desmantelar una u otra, pero sí intentar combinar las dos es una posibilidad, ¿no? Porque lo cualitativo iría más hacia la valoración del trabajo del estudiante, valorar cuánto ha progresado, pero para valorar necesita muchas evidencias del estudiante, ¿no? Entonces ahí va más hacia lo cualitativo y mezcla lo cuantitativo. Es como un acercamiento que uno podría hacer sobre esa relación. Sí, claro, creo que el esfuerzo por mirar la evaluación desde lo cualitativo también es algo necesario que recuperar, y yo creo que no espantarnos mucho por este concepto de lo subjetivo que pudiera ser, porque en efecto lo que tenemos que mirar es qué está ocurriendo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y no solamente para calificarlos, sino, se decía, para reorientar los procesos, las actividades, las tareas mismas para la adquisición de los conocimientos y las habilidades. Pues maestros, compañeros que nos están siguiendo en esta transmisión, Gloria, mira, el diálogo pues de hoy se ha extendido con la participación de todos los que han enviado preguntas, comentarios y reflexiones en el foro de discusión. Y bueno, todas las participaciones han sido muy valiosas para pues repensar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las matemáticas. Gloria, estamos seguras que este diálogo continuará en el foro de discusión de este seminario, por lo que pues te invitamos a participar en el foro. Pedimos tu valioso apoyo para que intercambies tus comentarios y discusiones de los diferentes aspectos que los profesores planteen en este foro, y bueno, para que conjuntamente podamos repensar el campo de la evaluación. Profesores, recuerden que el texto que hoy se discutió es una ventana que nos abre nuevas referencias para relacionar los aportes de la investigación educativa con nuestra práctica docente. Entonces, en los foros tenemos el espacio para expresar estas forma de visualizar las relaciones, las aportaciones. Seguramente Gloria se verá entusiasmada de ver cómo estamos interpretando su texto, cómo lo podemos vincular con nuestra práctica docente. A la vez, la interacción entre los colegas es muy, muy importante para construir como comunidad una nueva visión sobre la evaluación. Queremos agradecerte mucho, Gloria, tu participación con nosotros, todo el tiempo y el trabajo que has dedicado a la preparación de esta sesión. Y bueno, a manera de cierre, no sé si quieras decirle algo más a nuestros participantes, a todos nuestros colegas. Mis agradecimientos, y ahora muchísimo más, después de haber estado y de haber oído las preguntas. Yo quiero señalar con esta participación es una oportunidad para que como comunidad de profesores de matemáticas pues pensemos realmente
que la evaluación del rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas hoy tiene unas consecuencias políticas, sociales, culturales que no podemos dejar de abordar. Pero también lo que he querido al aceptar esta importante participación e invitación que me han hecho es mostrar que hoy el campo de evaluación de las matemáticas tiene una perspectiva teórica, conceptual, que está trabajada por autores, tiene unas visiones epistemológicas que fundan el campo de la evaluación como un campo de saber, y también muestra ese poder que tiene la evaluación. Voy a darles además dos ejemplos. Desde la perspectiva de la sociología, Candice Morgan, ya la nombré, en Inglaterra, desde más o menos 1998, está trabajando la evaluación de las matemáticas desde lo que ella haya constituido como una perspectiva social. Es bien interesante este trabajo. En Suiza, Lisa Borluth y Selander, desde más o menos desde el 2006, están haciendo estudios sobre la valoración en la clase de matemáticas en el contexto escolar suizo, desde una aproximación crítica. Entonces, bueno, podría decir Boaler también en Inglaterra. Estos estudios de la evaluación desde estas perspectivas están más en Europa, en la Europa nórdica, más que pues distintos a los que conocemos de los que nos vienen del STM. Profesores, y de verdad creo haber contribuido a crear más interrogantes y cuestionamientos en sus preocupaciones sobre la evaluación en matemáticas, para que nos permita estudiarla como uno de los elementos bien importantes en los proyectos que tenemos educativos con las matemáticas en nuestras instituciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gloria, nuevamente. Adriana, colegas, agradecemos a todos ustedes su participación y los invitamos a las siguientes sesiones de los seminarios Repensar, como aparece en su pantalla. Recuerden siempre consultar los calendarios, y en especial también quiero agradecer a todos los que participaron en el apoyo técnico desde Colombia y aquí en México para establecer esta conexión contigo y llevar a buen término nuestra sesión, nuestro seminario. Pues muchísimas gracias. Nos seguimos comunicando en el foro, compañeros. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.